Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sean bienvenidos a esta catequesis, a este nuevo encuentro. Hoy tenemos la oportunidad de seguir repasando esa última parte de nuestro credo y vamos hoy a hablar de la purificación final o de lo que nosotros llamamos el purgatorio. Vamos a dejarnos iluminar por el texto de San Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 15, que nos dice: mas aquel cuya obra queda abrazada sufrirá el castigo, él no obstante quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Luego, iluminémonos por la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, que nos dice: de este modo, cuando Jesucristo se manifieste, la calidad probada de vuestra fe, más precisa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y honor. Y luego, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, se nos va a decir, versículo 31: por eso os digo que a los hombres se les perdonará todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les perdonará. Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en otro. Hemos escuchado cómo cuando se nos habla acerca de la purificación final o del purgatorio, son aquellas cosas que todavía manchan la gracia de Dios en cada uno de nosotros. El pecado, la blasfemia, y cómo la carta de Pedro nos dice que vamos a ser probados en ese fuego purificador. La Iglesia llama purgatorio a la purificación final de los elegidos, que es completamente distinto al castigo de los condenados. Todos tendremos la oportunidad de purificar nuestros pecados, de blanquear nuestra propia alma, de dejar que ese fuego purifique lo que en tierra no hemos logrado purificar. Por eso el purgatorio es un lugar de descanso, de purificación. No es el lugar tenebroso, no es el lugar del castigo, no es el lugar de la condenación. Es el lugar donde purifico todos mis pecados. Esta enseñanza, vamos a descubrirla, se apoya mucho en la práctica de la oración por los difuntos. Nos lo dice el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46. Esta enseñanza de purificación, esta práctica de purificación, se realiza mucho cuando nosotros tenemos esa oración, esa comunicación, esa intercesión por aquellos seres que ya han partido a la casa del Padre. Y es que por los difuntos se ofrecen sufragios, por los difuntos se ofrece el sacrificio de la Eucaristía. Miren cómo es de importante nosotros mandar a ofrecer una Eucaristía por un fiel difunto, porque en esa Eucaristía Dios está purificando a ese ser querido. Dios está purificando la vida de esa persona, para que más adelante, cuando se manifieste la gloria, esa persona pueda entrar al cielo, gozar
de la compañía de los ángeles, gozar de la compañía de los santos, poder estar en un estado de gracia en su totalidad. La Iglesia recomienda la limosna, las indulgencias, pero también obras de penitencia por los difuntos. Amigos, en este estado de purgatorio pueden estar muchas personas, nuestros seres queridos, más cercanos, y por eso la Iglesia nos pide a nosotros que les ayudemos mientras somos peregrinos a purificar su vida, a purificar su alma, a purificar su cuerpo, para que ellos vayan teniendo esa gracia de Dios, para que en poco tiempo ellos puedan contemplar la grandeza de Dios. Recordemos que el purgatorio viene de la palabra purificar, purificar, no de la palabra castigo, no de la palabra condenar. El purgatorio no es el lugar del castigo. El purgatorio es el lugar de la purificación. Vamos ahora a hablar de lo que significa el infierno. ¿Qué quiere decir infierno? Amar a Dios es una elección libre. Amar a Dios es una elección libre. El amor que se le da a Dios es una decisión del ser humano. El hombre, la mujer, en su libertad, deciden amar a Dios. Luego de conocerlo, luego de tener una experiencia, luego de escuchar sus palabras, deciden aventurarse, arriesgarse, entregarse a Él, en un amor humano, un amor que es limitado, un amor que no es perfecto, pero un amor que es libre. No lo amamos si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Nos dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3, versículo del 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama está instalado en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. En una cosa, continuemos en el versículo 16, en una cosa hemos conocido que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno posee bienes materiales, ve que su hermano está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede residir en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabras, solo con la boca, sino con obras y según la verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él, aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios y obtendremos de Él todo lo que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento,
que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, según el mandamiento que nos dio. Quien guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que mora en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu Santo. El amor nos tiene que mover a cuidarnos, a cuidar a los demás y a cuidar lo que Dios nos da. El amor tiene que llevarnos a nosotros a evitar el pecado contra nosotros mismos, contra el hermano y contra Dios. Separados de Dios, si obtenemos las necesidades del pobre y de los pequeños, en donde nosotros podemos ver el reflejo de Dios, en donde nosotros podemos ver el rostro de Dios, si no es en los pequeños, si no es en los pobres. No podemos omitir, no podemos pasar por alto las necesidades del hermano. Si hemos decidido amar a Dios, si hemos decidido entregarnos a Él, si hemos decidido seguir a Dios, una decisión que ha sido libre, evitamos todo pecado, pero atendemos las necesidades de los más pobres, de los necesitados, de los pequeños, de los que carecen de bienes, de recursos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregados delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te tuvimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: os aseguro que cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también esto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: les aseguro que cuando dejaste de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren cómo el Señor se queda en aquel que quizás puede ser indiferente ante nuestras realidades. Cómo Dios se queda en el pobre,
en esa persona que carece de recursos para vivir con dignidad, con esa persona que digamos no tiene lo necesario para una vida digna y cómoda. Pero como nuestro sentido de generosidad, de amor, de gratitud hacia Dios, porque hemos sido personas bendecidas y esto nos lleva a compartir con los demás. Entre más el Señor nos da, más nosotros debemos dar a los demás. Entre más el Señor nos auxilie en nuestras necesidades, nos pide el Señor auxiliar las necesidades de los demás. Por eso somos nosotros el rostro de Dios en la tierra. Somos nosotros los que mostramos al Dios vivo. Somos nosotros los que mostramos el amor, la cercanía. Muchas personas hoy buscan de Dios, claman a Dios, y somos nosotros que, teniendo un poco más de recursos, teniendo un poco más de posibilidades, estando quizás un poco más tranquilos, podemos ayudar, subsidiar, tranquilizar, calmar la vida de muchas personas. Dejemos que Dios toque nuestro corazón y nos mueva a salir al encuentro del otro. Que Dios toque nuestro corazón y nos mueva para ayudar y ser solidarios con los demás. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él por nuestra propia y libre elección. Morir en pecado mortal y sin arrepentimiento y sin acoger la misericordia de Dios es decidir separarse de Dios, es decidir estar alejados de Dios. Una elección que se hace libre y que es propia. Autoexcluirnos de la comunión con Dios es lo que designa la palabra infierno. ¿Qué es el infierno? Autoexcluirme del proyecto de Dios, autoexcluirme del amor de Dios, autoexcluirme de la misericordia de Dios, pensar que el amor de Dios no es para mí, pensar que la misericordia de Dios no es para mí, pensar que Dios es para todos menos para mí. Allí me estoy autoexcluyendo del proyecto de Dios y estoy entrando en mi propio infierno. Estar separados de Dios, alejados de Dios, es vivir nuestro propio infierno. Miren cómo el catecismo de la Iglesia no nos habla de un lugar. Miren cómo el catecismo nos habla de una elección libre y propia del ser humano y de la criatura, que escoge alejarse de Dios para vivir su vida, su proyecto, sus sueños, excluyéndose de los planes de Dios. No es que Dios lo haya excluido, sino que el hombre se autoexcluye. Jesús habla de la gehenna y del fuego que no se acaba, reservando a los que hasta el final de su vida se rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder el alma y el cuerpo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 28, nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Teman no a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. A los que pueden matar el alma. Miren cómo Jesús
nos habla de la gehenna o del fuego eterno y nos dice que está reservado para aquellos que se rehúsan a creer, se rehúsan a convertirse, se rehúsan a buscar de Dios o a pedir perdón, se rehúsan a dejar que Dios actúe en ellos. La Iglesia afirma la existencia del infierno y de la eternidad. La Iglesia afirma: el alma de los que mueren en pecado mortal desciende a los infiernos. Inmediatamente allí sufre las penas del fuego. Qué bueno nosotros todos los días entrar en contacto con Dios. Si podemos decir que el cielo es estar con Dios, cerca de Dios, vivir con Cristo, vivir unidos a Cristo, el infierno es todo lo contrario: estar separados de Cristo, alejados de la Iglesia, distanciados. Pero todo es una elección libre y propia. Cada uno es quien decide qué es lo que quiere vivir. Si quiere vivir el cielo en compañía de Dios o el infierno autoexcluyéndose del amor que nos tiene Dios. Escojamos siempre el cielo, escojamos siempre a Dios, escojamos siempre estar unidos a Él. Perseveremos, no desistamos, no nos desanimemos, no dejemos que el pecado reine en nosotros. La gracia, el amor, el perdón es el que debe reinar en cada uno de nuestros corazones. Dios se ha hecho hombre para estar con nosotros. El amor más grande que nos tiene Dios ha sido expresado en entregarnos a su Hijo Jesucristo. Y lo ha hecho con un gesto de amor, con un gesto de generosidad, porque nos ama. Todos estamos llamados a aceptar el amor de Dios. Todos estamos llamados a ser salvados. Todos estamos llamados a participar de la vida eterna. Es una decisión de cada uno. Escojamos en nuestra libertad la opción de quedarnos con Dios, para así vivir en el cielo. No dejemos que nuestra vida pase separada de Dios, viviendo así un completo infierno. Que la Virgen María nos acompañe el resto de este día y nosotros podamos todos los días, a través de la oración, estar más cerca de Dios. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en esta nueva catequesis. Dios mediante, ya estamos próximos a terminar toda esa parte del credo, en donde terminaremos nuestra primera parte del catecismo de la Iglesia Católica y seguiremos construyendo, formándonos y conociéndonos en todo lo que la Iglesia tiene para nosotros. Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.